Estamos ya con Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a las elecciones de Cataluña el próximo domingo, 14. Señor Fernández, anoche hubo un debate en TV3 de todos los candidatos. A tenor de cómo se movieron los comentarios en las redes sociales, a usted no le fue nada mal, por lo que hemos podido seguir, ver y me han comentado. Pero ayer hubo una circunstancia que creo que, en fin, merece la pena que comentemos a su vez y que usted intente aclararnos. Ustedes se vacunaron, ¿verdad? Se vacunaron. Se sometieron a un test de antígenos antes de participar. Dios me libre. ¿No? Por eso digo. No, la vacuna viene después. Efectivamente. Se sometieron a un test, ¿verdad? Sí, así fue, y se nos dijo al llegar al debate de TV3 que teníamos que someternos a ese test, y bueno, pues todos los candidatos lo hicimos menos uno. Nosotros no supimos que el señor Salvador Illa se había negado a hacer el test. Yo me he enterado esta mañana. Si lo hubiera sabido, evidentemente, pues no sé exactamente cómo hubiera reaccionado, porque me parece una cosa de una irresponsabilidad tal que luego, al cabo de unas horas, pues hemos empezado a plantearnos y le hemos preguntado y hemos interpelado directamente al señor Salvador Illa si se ha vacunado o no. Porque, en fin, es muy sospechoso esa negativa a vacunar, en este caso a hacer el test, cuando es algo normal. Evidentemente, pues cuando llegas a un plato televisivo y tienes que hacerte un test de estos, si da positivo, además de las consecuencias evidentes, pues acaba la campaña, te tienes que aislar, pues no es una eventualidad que haga mucha gracia, evidentemente, pero es que nosotros tenemos un deber de ejemplaridad. Cuando nosotros como políticos estamos lanzando mensajes a la ciudadanía sobre cómo debe gestionar o cómo debe gestionarse la pandemia y cómo debemos comportarnos los ciudadanos, pues imagínese los que tenemos responsabilidad política, y más cuando se trata de un antiguo ministro de Sanidad que ha ido dando lecciones sobre la pandemia y sobre las conductas que tenía que asumir la población, y resulta cuando le piden a él que se haga un test de antígenos se niega. Bien, él no ha contestado. De momento no ha contestado si se ha vacunado o no se ha vacunado. Veremos a ver qué es lo que ocurre mañana. Pero a mí, desde luego, me parece que ya, de momento, independientemente de esa cuestión de la vacunación o no, que yo no me aventuro todavía porque no tengo información precisa sobre la cuestión, sí que debo decir que con la información que sí tengo hoy, me parece de una irresponsabilidad, de una frivolidad enorme, y además de una falta de compañerismo, me atrevería a decir, ¿no? Porque él se negó a hacerlo, no nos lo explicó, y se metió allí en el plato con nosotros, ¿no? Pues con todo lo que puede comportar, ¿no? En fin, yo, sinceramente, de lo de Salvador Illa, yo no acabo de entender todo esto del efecto Illa que dicen, ¿no? Porque, bueno, más allá de que pueda ser una persona cordial en el trato, además de ser el peor ministro de Sanidad de toda la Unión Europea, está demostrando en los últimos días unas conductas absolutamente incompatibles con el servicio público. Bueno, ya veremos a ver en qué queda este episodio, porque realmente fue llamativo el hecho de que el propio ministro de Sanidad se negara a someterse a ese test de antígenos que el resto de candidatos sí se hicieron. Bueno, ¿qué impresión tiene usted sobre las posibilidades del PP el próximo domingo? Lo que dicen las encuestas es que ustedes estarían ahí, digamos, disputándose los escaños con el partido Vox. No sé si ustedes tienen mejores impresiones que las que ahora mismo reflejan las encuestas, o siguen ahí en un empate técnico con Vox. Yo la verdad es que no me planteo en ningún caso esto como una carrera con Vox ni con Ciudadanos. Nosotros lo que queremos es crecer, porque es verdad que el Partido Popular de Cataluña había vivido una etapa muy difícil, un ciclo electoral en el que perdíamos siempre apoyo, hasta el punto de que mis primeras entrevistas como presidente del Partido Popular de Cataluña siempre me interrogaban sobre una eventual desaparición del proyecto. Eso ya está completamente descartado, y en ese sentido, pues el partido lo que aspira es a crecer para generar un cambio. Yo no estoy aquí en un rally para ver quién queda en una posición o en otra. Lo que quiero es que haya una alternativa, entre otras cosas porque yo les estaba escuchando con mucha atención en la parte anterior de la tertulia, y hablaban de autodeterminación, de amnistía y del concepto de represión, presos políticos, etcétera, que apoya Podemos, ¿no? Que apoya Podemos, y que, evidentemente, yo siempre digo una cosa: desde España, con sus defectos y con sus problemas, que los tiene severos, es una de las democracias plenas del mundo, un socio fiable de la Unión Europea, y evidentemente, si en España hubiera represión o hubiera presos políticos, seríamos fulminantemente expulsados de la Unión Europea, y eso no es así. El problema es que, efectivamente, más allá de lo que haga Iglesias, el responsable es Sánchez, porque el que ha introducido y pactado en el Congreso de los Diputados un documento de mesa de diálogo que incluye en el orden del día, además de la alusión a presos políticos y represión, la amnistía,
que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico en la medida en que no pasamos de una dictadura a una democracia, y la autodeterminación que la ONU reserva para las colonias. Cataluña, cada uno podrá pensar lo que quiera sobre lo que es, pero es evidente que no es una colonia. Pues bien, en el momento en el que se acepta eso, y es un acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, se está aceptando que se pueda debatir sobre la naturaleza o no democrática de España. Es decir, que no solo es Iglesias el que con sus aventuras rusas está desprestigiando la democracia española, es que el propio Sánchez con Esquerra ahora mismo tiene una alianza de destino, prácticamente están unidos en su destino, y que por su supervivencia política es capaz de aceptar que se plantee el debate en esos términos, ¿no? Pues eso es lo que nos estamos jugando en las elecciones catalanas, porque si alguien cree que Salvador Illa viene a derrotar a Cataluña al independentismo, es que se equivoca de plano. No viene a derrotar al independentismo, es el enviado de Pedro Sánchez para blindar esa alianza que tiene en el Congreso con Esquerra Republicana. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Iceta todo el mundo ya le había leído la matrícula y a nadie le creía y no le daban los números. Y han enviado a Illa a ver si algún incauto cae en la trampa, que podría ser que algún incauto cayera en la trampa, por los datos que aparecen, creyendo que ese hombre quiere derrotar al separatismo. Solo si el Partido Popular tiene la llave, se producirá una alternancia política como ocurrió en Andalucía en su momento o en el País Vasco, que solo cuando el Partido Popular tiene esa llave se produce. Por lo tanto, la gente tiene que pensar muy bien cómo deposita su voto, porque nosotros, nosotros si tenemos esa llave la vamos a aprovechar. Yo no me desapareceré o me iré a Madrid de estas cosas que han pasado con otras formaciones políticas. Mi compromiso con Cataluña es absoluto y mi compromiso con el cambio político en Cataluña es total. Señor Fernández, sobre esto le pregunto precisamente, ¿en ningún caso apoyarían ustedes una hipotética investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat? ¿No hay ninguna condición en la que ustedes podrían valorar el sí o el no a esa candidatura? Es que no voy, me niego a caer en la trampa mortal que ha planteado Moncloa, de esa disyuntiva a día de hoy en una campaña electoral por la cual ya tenemos que aceptar pulpo como animal de compañía y aceptar que aquí Illa es el candidato. No, señor. Hoy por hoy Illa tiene una alianza con Esquerra Republicana. Si el Partido Popular con un buen resultado evita esa mayoría alternativa o separatista o de tripartito, habrá que sentarse. Pero en las democracias te sientas y en función de la fuerza que tiene cada uno, pues negocias. Pero yo hoy por hoy soy el candidato a la Generalitat de Cataluña. No soy comparsa de nadie. Estoy convencido con humildad, pero convencido de nuestras posibilidades, de las bondades de nuestro proyecto político. Y yo, por lo tanto, no puedo aceptar. Le entiendo la pregunta, eso que vaya por delante, porque es normal que la plantee. Pero voy a aprovechar los últimos días de campaña para explicar nuestro proyecto, para explicar lo que le acabo de decir a la ciudadanía catalana, porque aquí lo fundamental es que el Partido Popular obtenga un gran resultado. Bueno, pues sobre eso le pregunto precisamente, algo que es muy sensible desde el punto de vista de la opinión pública y especialmente de los ciudadanos que lo sufren, la libertad de enseñanza en Cataluña. ¿Cómo la garantizaría usted si fuera el presidente de la Generalitat? Hombre, si yo fuera el presidente de la Generalitat, le puedo asegurar que tanto todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de las sentencias judiciales en materia lingüística, como la cuestión de la manipulación de contenidos en libros de texto, como las prácticas de adoctrinamiento que se han detectado, no en todos, pero sí en determinados centros educativos, duraban 5 minutos. Hay otra parte que corresponde al Gobierno de España y que necesitaremos que vuelva el Partido Popular al Gobierno de España para hacer una cosa que yo siempre he sido autocrítico en ese sentido y hay que decirlo. Es decir, la alta inspección educativa en España no siempre ha tenido los instrumentos adecuados para poder garantizar pues que en las comunidades autónomas, concretamente en Cataluña, porque en el resto pues no tenemos ese problema, pues se cumpla las sentencias judiciales. Lo que dicen las sentencias judiciales en materia lingüística es que la inmersión pura es ilegal. Y en eso coinciden todas las sentencias. En el sistema educativo español es de conjunción lingüística en aquellas comunidades donde confluyen 2 lenguas oficiales. Y esa conjunción lingüística, según esas sentencias, se plasma en la idea de que al menos el 25% de las horas lectivas se haga en una de esas 2 lenguas oficiales. Algo, por cierto, más que razonable y que yo creo que cualquier persona sensata lo vería completamente normal. Pues tampoco se cumple, ¿no? Entonces, si fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, ya le digo, dura 5 minutos el problema y luego necesitamos también un Gobierno de España del Partido Popular para acabar de corregir todo eso. ¿Y la alicaída economía catalana? ¿Cómo la recuperaría usted? ¿Cómo la conseguiría, en fin, ponerla en valor de nuevo? Mire, Cataluña ha tenido durante muchas décadas el liderazgo económico de España y en los últimos años
los tres esencialmente, ha perdido el liderazgo económico de España. Y hoy lo tiene la Comunidad de Madrid. Y yo siempre he dicho que hubo décadas en las que Cataluña hacía las cosas mejor, y se dice y no pasa nada, y en esta campaña lo estoy diciendo. Hoy por hoy Madrid lo está haciendo en materia económica mejor que Cataluña, se dice y no pasa nada, porque la verdad no debe asustar a nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado tiene que ver, y hay que hacer también análisis de lo que ha ocurrido en Cataluña. Aquí en Cataluña el nacionalismo tiende a culpar a Madrid de sus problemas. Es un sentimiento del nacionalismo de cierto complejo, ¿no?, de inferioridad, porque al final esto de querer mejorar tu economía poniéndole la zancadilla a Madrid, pues me parece una actitud pusilánime, ¿no? ¿Qué ha perdido Cataluña en el proceso separatista en cuestión económica? Primero, la estabilidad política. En segundo, la seguridad jurídica. La conversión de Cataluña en un infierno fiscal, y eso ha provocado, junto a los hechos acontecidos hace 3 años con la declaración unilateral de independencia y los idus de octubre, en la salida de prácticamente 7.000 empresas de Cataluña. Yo lo que haría, en primer lugar, inmediatamente es, a través de la estabilidad política, la seguridad jurídica, una bajada de impuestos global, intentar que esas empresas empezaran a volver. Y en paralelo un plan de rescate a los sectores que han sido más castigados por la pandemia. Estamos hablando del turismo, del ocio, de la restauración, de la hostelería, del deporte, de la cultura en general, bajo una idea que también se ha practicado muy bien en Madrid, que es a ingresos cero, impuestos cero, y empezar sobre todo a abrir paulatinamente. Es decir, lo que ha ocurrido en Cataluña con los cierres, curiosamente en campaña electoral, todos los que decían que, en fin, lo que se estaba haciendo en Madrid era un crimen contra la salud, resulta que en campaña electoral el gobierno de Cataluña ha ampliado un poco los horarios. Ya verá cómo el día después de las elecciones no le extrañe que vuelvan a cerrar. Yo creo que tienen que ir estas medidas en paralelo. Primero, estabilidad política que genere un marco atractivo para el desarrollo empresarial, y ese plan de rescate inmediato a sectores que representan pues entre el 30 y el 40% de la ocupación en Cataluña. ¿Solucionaría algo desde el punto de vista de la situación política y de esa estabilidad que usted reclama un indulto a los presos independentistas y una rebaja penal del delito de sedición? No. De hecho, eso se llama apaciguamiento, no concordia. La diferencia entre el apaciguamiento y la concordia es que la concordia se hace en el marco de la ley y no agachando la cabeza ante el que dice que la va a volver a incumplir. Ese apaciguamiento, que tiene ejemplos históricos dramáticos a lo largo del siglo XX, de agachar la cabeza a ver si el otro se calma, y el otro sigue incumpliendo porque se envalentona, ¿no? Pero yo no he visto en la historia de la humanidad que se le conceda un indulto a alguien que dice con toda la chulería del mundo que lo va a volver a hacer. En ese sentido, para mí, un indulto a quien dice que lo va a volver a hacer es que está completamente descartado. Y conviene recordar que el Tribunal Supremo ha revocado indultos en España, no muchas veces. La última vez fue un indulto del gobierno Zapatero que estuvo mal redactado y que en consecuencia fue revocado. Por lo tanto, a mí me parecería absolutamente indescriptible, y estoy convencido que se acabaría siendo revocado un indulto que se planteara a alguien que dice que va a volver a cometer el mismo delito por el que fue condenado. En fin, una cosa delirante. Y en segundo lugar, me habla usted incluso de una cosa más grave, que es una reforma legislativa a la medida no de intentar actualizar o modernizar o ajustar a criterios europeos una tipificación de un delito como pueda ser el de la sedición, sino hacérselo como un traje a medida a Puigdemont, porque este es el tema, para ver si así puede volver con una situación penal distinta. Eso, en fin, evidentemente acabaría como el Rosario de la Aurora, entre otras cosas, porque es evidente que nosotros, desde el Partido Popular, jamás permitiríamos que algo así sucediera, y acudiríamos, tanto desde el punto de vista político como judicial, a las instancias que fueran necesarias para evitar que una tropelía de esa naturaleza se pudiera cometer. Lo que voy a preguntarle ahora mismo, señor Fernández, acabamos de conocerlo. Los partidos independentistas, Junts per Cat, CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, acaban de firmar un documento en el que se comprometen a no pactar con el Partido Socialista de Cataluña, con el PSC, la formación de gobierno. O sea, renuncian a un pacto con el PSC. ¿Es creíble esto? ¿Qué le sugiere? ¿Qué opina sobre ello? Pues no. No es creíble. Mire, en las elecciones municipales yo conozco a Salvador Illa. Lo conozco porque era secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, y en la campaña electoral de las elecciones municipales del 19, ellos en campaña electoral dijeron, solo les faltó ir al notario, pero bueno, ya ni eso les hace falta, que en ningún caso pactarían con separatistas. Y hubo 2 ayuntamientos donde el Partido Popular ganó las elecciones, Badalona y Castelldefels, y yo llamé a Salvador Illa para intentar llegar a un acuerdo
constitucionalista. Incluso yo le planteé la posibilidad de que el Partido Popular en otros municipios donde pudiéramos echarles un cable para sacar a los separatistas, pues estábamos a disposición. ¿Y qué hizo Salvador Illa? Pues pactó con Esquerra y con la CUP. Eso es lo que hizo. Y lo hizo en 40 ayuntamientos catalanes. Y lo han hecho en Madrid. Y en ninguna campaña han dicho que lo fueran a hacer. Por tanto, están mintiendo. Esquerra Republicana tiene un acuerdo estratégico con el Partido Socialista que se basa en esa mesa de diálogo y en esos conceptos que deterioran la democracia española. Y es un pacto de supervivencia entre trileros, porque solo se les puede calificar de esa manera, porque al final los acuerdos hechos entre personas serias, como ocurrió en la transición, en fin, aplicarse a ideologías muy distintas y a partidos políticos, como ocurrió en esa transición, que parecían pues como agua y aceite, ¿no? Que jamás en la vida hubieran podido llegar a acuerdo. Pero cuando hay personas con voluntad de llegar a acuerdos sobre la ley, y hay caballeros y señoras que se dan la mano y llegan a ese acuerdo, no es lo mismo que si Sánchez, Junqueras, Illa y Zeta y pues en fin, estos trileros, porque es lo que, con el debido respeto, pero es lo más suavecito que se me pasa por la cabeza que les podemos decir. Bueno, ya veremos a ver qué pasa a partir del día 14. Esto lo van a firmar por escrito, a ver si lo cumplen o no. La verdad que los antecedentes... Bueno, esa firma no les compromete mucho, creo. Claro, por eso digo que hay antecedentes que obran en consecuencia y nos dicen que las promesas en campaña desgraciadamente no se cumplen. Y ahí tenemos muchas. Ahí está la hemeroteca para recoger. Eso lo dijo Tierno Galván. Sí. Tierno Galván, que tenía frases muy buenas, pero dijo que las promesas en campaña electoral solo comprometen al que se las cree. En eso era socialista de libro. Un cínico intelectual, como se le conocía también al viejo profesor. Bueno, le pregunto, sí. Don Alejandro Fernández, ¿puede distorsionar el resultado de las urnas y por tanto el mapa político que surja de las mismas el día 14 si al final se confirma que puede haber una altísima abstención debido al contexto político en el que estamos y sobre todo al tema de la pandemia? El miedo a ir a acercarse a las urnas para votar teniendo en cuenta el virus. Sin duda, porque el separatismo va a ir. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento a la gente para que acuda a votar sin miedo. Yo voy a ir a votar en la urna y voy a ir con mi familia. Si tuviera miedo o dudas, no iría con mi familia. Lo tendría claro. Pero estoy convencido de que del mismo modo que se puede ir al PAN, a recoger el pan, o a una cafetería, tomando las medidas adecuadas, con mascarilla, con las distancias, con el gel de manos, con todo lo que sea necesario, ir a votar es seguro. Porque si no, al final, si no se va a votar, acabarán decidiendo los separatistas por nosotros. Y eso lo están detectando algunas encuestas que hablan de un desplome de la participación y de un incremento del apoyo al separatismo, porque ellos sí están movilizados. En consecuencia, yo hago un llamamiento a la gente a que vaya a votar. Bueno, pues dos preguntas más para cerrar la entrevista, ya con la brevedad que nos impone el tiempo. Me acompañan Maripau Domínguez y Vicente González Olaya y quieren preguntarle también, señor Fernández. Sí, buenas noches. Muy bien. Dice que no se cree que el independentismo no vaya a pactar con el PSC, pero bueno, es que en este caso no se trata de que lo diga el PSC, que yo entendería que después de ver a Pedro Sánchez, la hemeroteca que hemos revisado aquí, ¿no? Pues entendería que si Pedro Sánchez, o en este caso Salvador Illa, dice que no quiere pactar con Esquerra Republicana o la CUP, bueno, lo pueda poner en duda, pero es que en este caso es al revés. Yo recordaba al empezar el programa que precisamente hoy Oriol Junqueras ha dicho que por nada del mundo pactaría con el PSC porque le parece un partido traicionero y otros muchos adjetivos que le ha regalado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se lo cree? Porque sí, son ellos los que dicen que no quieren pactar con pues tendría una oportunidad de romper con los traicioneros en esos más de 40 ayuntamientos catalanes donde tienen acuerdos Esquerra y el Partido Socialista. Es todo un teatro de trileros, créanme. Esquerra Republicana ahora mismo, pues en las encuestas está erosionándose precisamente por esa cuestión y eso es lo que provoca pues que hayan hecho este movimiento. Pero al día siguiente de las elecciones, si les dan los números, van a intentar ensayar esa alianza, porque es la alianza de la mesa de diálogo y es la alianza con Pedro Sánchez y es la alianza de supervivencia mutua entre Esquerra y el Partido Socialista. Y además es que a los hechos me remito. Cada vez que les ha dado la suma, a pesar de que en campaña electoral se hayan tirado los trastos a la cabeza, acaban pactando. La única posibilidad de que no pacten es que no dé esa suma. Por eso pido una agrupación del voto en torno al Partido Popular, porque nosotros sí vamos a saber utilizar esa fuerza que tengamos para evitar que esto ocurra.
Vicente González Olaya. Una cosa que me ha gustado, señor Fernández, lo que ha dicho es que nadie se cree lo que están diciendo los partidos separatistas y lo que está diciendo el PSOE. Yo recuerdo que el señor Illa, el día anterior a ser nombrado, dijo que no iba a ser candidato a la Generalitat de Cataluña, con lo cual ya, claro, partiendo de ahí, pues ya qué vas a decir, ¿no? Yo le quería preguntar una cosa. Me gustaría que me respondiese sinceramente. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que los partidos constitucionalistas puedan obtener mayoría? La última vez que un partido constitucionalista, como fue por ejemplo Ciudadanos, que ganó las elecciones y no se atrevió a dar el paso a intentar llegar a la presidencia, aunque fueses derrotado, porque cuando el pueblo te nombra, por lo menos lo intentas. En este nuevo intento, ¿usted cree que hay alguna posibilidad o se va a volver a repetir lo de siempre? El Partido Socialista unido con partidos separatistas, vamos a decir las cosas como son, porque han necesitado esos votos para poder aprobar los presupuestos. Mire, creo que puede ocurrir. No descartemos nada. Yo estuve en la campaña electoral andaluza. Me invitaron mis compañeros a un par de actos en Almería. Y recuerdo que los periodistas que se acercaban siempre preguntaban lo mismo, si sería Podemos o Ciudadanos quien daría la presidencia de nuevo a Susana Díaz. De hecho, incluso estaba en los ámbitos comunicativos, fíjese usted cómo cambian los tiempos, pues casi se despreciaba a Juanma Moreno, que luego se ha revelado como un líder político de primera categoría. Y al final hubo el cambio, y ese cambio se produjo contra pronóstico. A veces hay corrientes submarinas en lo político que no aparecen en las encuestas y que surgen, y una situación como la que estamos viviendo actualmente podría dar esas circunstancias. Yo sí que digo una cosa, mire, ahora he hablado de Andalucía y antes hablaba de cuando tuvimos la llave en el País Vasco y propiciamos el cambio, la alternancia política. La gran diferencia efectivamente es que nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros no somos un partido ni antisistema, ni eurófobo, ni este tipo de cosas que al final lo que acaban provocando, pienso por ejemplo en Farage y el Brexit, pienso en Le Pen, pienso en Salvini. Estos movimientos nacionalpopulistas lo que generan es inestabilidad política. Sueltan un discurso que puede agradar a gente, les suena bien la música, como puede ocurrir aquí con Vox, pero a la hora de la verdad no son instrumentos para el cambio. No son instrumentos para el cambio porque parecen tener otros objetivos. Ciudadanos efectivamente obtuvo un resultado admirable, y yo lo reconocí y me quité el sombrero ante ese resultado, pero luego desaprovecharon esa oportunidad. Porque efectivamente no era tan solo que perdieran o no esa investidura, era trasladar la idea de que habían ganado y de que se estaba constituyendo una alternativa. Decidieron irse a Madrid a hacerle una OPA al Partido Popular. Porque hay partidos que están más en la OPA al Partido Popular que en la OPA al nacionalismo o al sanchismo. Y ese es uno de los dramas que tiene ahora España. Pero el Partido Popular, con sus defectos, es la garantía de cambio, es la única alternativa que hay. Y hay algunos partidos que lo que pretenden, insisto, es sustituir al Partido Popular. Y en ese tránsito, pues lo que hacen es perder oportunidades. Creo que hay que agrupar el voto en torno al Partido Popular porque, repito, evidentemente yo asumo que sería muy difícil que a mí me dieran 36 escaños como le dieron a Inés Arrimadas. Pero si soy capaz de conseguir un resultado suficiente para ser llave, yo sí usaré esa llave para que haya un cambio en Cataluña, porque el Partido Popular es un partido de gobierno y nosotros no estamos para la contemplación del paisaje, estamos para cambiar las cosas. Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat el próximo domingo 14 en las elecciones de Cataluña. Gracias, buenas noches y que le vaya bien. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes.